Muy buenas, hoy tenemos el placer de hablar con María José sobre la función del asistente personal y vamos a intentar conocer un poquito más a razón de que sale esta nueva figura profesional. Muy buenas, María José. Hola, ¿qué tal, Aurora? Pues aquí deseando conocer un poquito más porque vamos viendo cada vez más que está más en auge esta figura profesional. Ya tenemos más o menos claro qué profesionales pueden ser candidatos para tener esta función, pero me gustaría, a través de tu experiencia personal y profesional, que nos contaras qué información tienes sobre esta persona tan importante ahora mismo en algunas familias que tienen hijos e hijas con diversidad funcional. Claro que sí. A ver, la figura del asistente personal no es una figura nueva. Nace a raíz de la Ley 39/2006 de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, lo que todo el mundo conocemos como la Ley de Dependencia. Y es uno de los recursos que en esta ley se plantea. ¿Por qué? Porque lo que pretende la ley es garantizar a las personas una autonomía. ¿Qué pasa con el asistente personal? Y he dicho exactamente cuándo se publica para que nos demos cuenta que lleva en vigor muchísimo tiempo, pero poquitas personas son las que lo han puesto en marcha. Y tú me preguntarás, Aurora, ¿y tú por qué no lo has hecho? Y Efectivamente. pues te cuento, yo soy mamá de una persona, un adulto ya con diversidad funcional y tiene exactamente ahora 18 años, con lo que la ley cuando nace él ya tiene vida y ya podíamos haber planteado en algún momento de las etapas de su vida la figura del asistente personal. Evidentemente, es algo que como madre de persona con diversidad funcional, con autismo severo en concreto, nos planteamos y como madre y como trabajadora social, conocedora de la ley y del recurso, en determinados momentos nos pusimos con el interrogante de si hacerlo o no. No lo hemos hecho hasta la fecha porque no se ha desarrollado la ley hasta ahora a máximos. Es decir, que había una serie de recursos que la ley garantizaba como muy fáciles. Y el asistente personal nos ha parecido a todos, profesionales y usuarios, una figura bastante novedosa. En el momento en el que tú te planteas que un asistente personal intervenga con tu familiar, estás diciendo que esa persona va a colaborar con tu familiar a que tenga una vida autónoma e independiente. ¿Quién es un asistente personal? Un asistente personal es una figura laboral que desempeña un servicio que posibilita a las personas con diversidad funcional tener una vida independiente, tener autonomía personal, tomar decisiones. Es una figura profesional muy importante, tanto para la persona con diversidad funcional como para sus familias. Sí lo considero. Además, estoy apostando fuerte por la capacitación de personas que quieran ser asistentes personales a través de la formación para cualificarlos, porque estoy convencida de que en cuanto seamos más los que contemos con asistentes personales, conseguiremos que sea menos necesario institucionalizarlos en residencias, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la ley de dependencia, la voy a generalizar así, el, el espíritu de la ley lo contempla así. Llegar a mínimos en institucionalizar a las personas. Eso solo podemos conseguirlo cuando las dotamos de herramientas y de posibilidades. Y realmente la figura del asistente personal es una figura tanto a nivel profesional para la persona que realiza las tareas como para las familias, es una figura que dota a la persona con diversidad funcional de capacidades, de estrategias, todo llevados desde un proyecto individual, porque el asistente personal tendrá unas tareas determinadas
dependiendo de la persona a la que vaya a apoyar. En la Comunidad Valenciana tenemos dos figuras de asistente personal, por así decirlo. Una para menores de 3 a 18 y otra para mayores de 18 a 65. De hecho, se contempla que a las personas, a los niños, la figura del asistente personal está implementada para que apoyen tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social, como en el ámbito sanitario, en cualquiera de los ámbitos de la vida de las personas. Ojalá sean muchos los profesionales que pasen a corresponder esta figura, porque estoy convencida de que cuando se pongan en marcha todos estos mecanismos sociales estaremos hablando de una inclusión plena, una inclusión real, ya que de alguna manera favoreceremos que haya más inclusión dentro de los centros ordinarios, dentro de los centros educativos, donde actualmente y casi de forma comprensible no tienen los recursos que hacen falta para que en cada aula haya suficiente alumnado con TEA y que se reduzcan en otras instituciones como puede ser en los colegios de educación especial. Claro, y la figura de asistente personal es súper importante porque es como un coordinador de todos los ámbitos de esa persona, no únicamente en el ámbito educativo, sino que será la que lleve de la mano a la persona con diversidad funcional, que será la que tome sus decisiones en determinados momentos de su vida. Por supuesto, cuando hablamos de un menor, acompañado, por supuesto, en las decisiones por sus padres, por sus cuidadores. Pero muchas veces es que valoramos la figura del asistente personal o presuponemos la figura del asistente personal muy vinculada a las personas con, voy a llamarlo así, discapacidad física. Y esta figura es muy importante en el ámbito de la discapacidad intelectual. El hecho de que una persona no tenga posibilidad de comunicarse de forma verbal no implica que esa persona no pueda tomar sus propias decisiones. Y el asistente personal será la figura, la persona que lo acompañe, que le ayude y que canalice la toma de decisiones en cada aspecto de su vida. Claro, de alguna manera la figura del asistente personal va a mediar entre la persona con diversidad funcional y el entorno y viceversa, es decir, hará de alguna manera de intérprete, ¿no? Que se le está pidiendo en ese momento a la persona y de otra manera el contexto para que lo puedan de alguna manera interpretar mejor y le den la oportunidad de decidir o de realizarse como persona. Muy importante el verbo decidir. Muy importante para las personas en el colectivo de la discapacidad intelectual, porque la capacidad de decisión no se tiene que eliminar. Y, de hecho, la autodeterminación, la vida independiente es la filosofía de la ley de dependencia y una herramienta imprescindible para poder llevarla a cabo para las personas con discapacidad intelectual es el asistente personal. De haber más asistentes personales tendríamos muchas menos institucionalizaciones en la vida adulta. Y más visibilidad en las calles y en los centros comerciales y en todas partes, porque de alguna manera las familias no pueden dividirse viviendo su vida, viviendo la vida de su hijo, ¿no? De su hija y participando en dos vidas a la vez. Así que la figura del asistente de alguna manera va a cubrir ese respaldo, ese apoyo para acompañar a la persona con diversidad funcional. Muy bien, María José, pues te quería hacer una pregunta y es que tú y yo sabemos que en varias ocasiones me has preguntado a ver si yo podía ser la asistente personal de tu hijo y claro, como terapeuta ocupacional y que estoy a cargo de muchos proyectos, me resulta un poco complejo, pero apuesto por formar a los futuros asistentes personales especializados en TEA. ¿Qué te parece? ¿Crees que yo, Aurora, puedo encargarme de formar a los asistentes que actualmente vayan a trabajar con personas con TEA? No solo creo, sino confío. Con esto creo que he dicho mucho. Es fundamental que haya una formación, pero una formación eminentemente práctica,
con personas que tengan experiencia ahora estamos hablando del colectivo de personas con trastorno del espectro autista, con personas que no solamente tengan la sensibilidad, sino que además tengan la formación, porque frecuentemente nos encontramos las familias con dificultades a la hora de llevar a cabo cualquier actividad en la vida diaria, salir a tomarnos un café, salir a comer a cualquier sitio, salir a dar un paseo, y las personas que están formadas y sensibles a trabajar con personas con trastorno del espectro autista nos ayudan muchísimo a lograr esos objetivos que muchas veces son muy del ámbito cotidiano. Claro que sé que va a ser una labor importante y confío y espero que en un futuro no muy lejano pueda disfrutarlo y verlo yo también. Si tuvieras delante ahora mismo a estudiantes o a profesionales que tienen acceso a trabajar de asistentes personales, imagínate, ¿no? Por un momento que tienes 100 personas candidatas, me gustaría saber qué valorarías para decidir quién contratarías como asistente personal de tu hijo y si les recomendarías o les dirías alguna cosa para que se animaran a disfrutar o a meterse en el misterio del autismo, ¿no? Ese gusanillo que nos va picando a muchos profesionales y que después ya no sabemos vivir de otra manera. Pues les diría como un poco, no como consejo, porque ya si yo me estoy dirigiendo a un colectivo que se está formando específicamente para atender a personas con diversidad funcional, ya estoy presuponiéndoles una conciencia, una motivación. Pero sí que les animaría a mirar más, a escuchar más, a poner muchos ojos abiertos en situaciones cotidianas que seguramente desde un prisma de la no formación tendrían una respuesta por su parte diferente. Les animaría a seguir y les pediría que no se cansasen, que es súper gratificante y siempre lo he escuchado de parte de vosotros, las personas que os dedicáis a trabajar, que es súper gratificante conseguir un logro en una persona con TEA e introducirlo en una familia, un logro sencillo como puede ser conseguir una ducha completa sin ningún inconveniente. Y les pediría muchísima empatía, tanto hacia la persona hacia quien van dirigidos sus servicios, como hacia las familias en conjunto, ¿vale? Padres, madres, hermanos y otros familiares. Fenomenal. Pues si te parece, para concluir, me gustaría que de alguna manera pudiéramos cerrar dando como unas palabras claves, como qué le vamos a pedir, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Yo, en mi caso, abogo por personas con madera, es decir, voy a hablar de cualidades personales. La formación y la experiencia hará el resto, pero creo que es fundamental tener en cuenta que un asistente personal va a pasar a ser, de alguna manera, un miembro más de la familia. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a valorar como persona? Pues vamos a valorar su cercanía, sus no juicios, sus escuchas activas. Vamos a valorar también que no sea una persona directiva cuando no tenga que serlo, pero sí lo sea cuando tenga que serlo, con lo difícil que es esto que acabo de decir. No tener lástima por la persona con la que van a trabajar. Mantener las exigencias que sean necesarias para conseguir los máximos logros de la vida de la persona con la que vas a trabajar. Y tener mucha actitud, mucha predisposición. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Me parece que todo lo que has dicho es súper interesante. Estoy convencida de que el proyecto Te Asisto va a dar cobertura a la hora de capacitar a todos los profesionales que quieran dedicarse a la asistencia de personas con TEA. Y María José, seguro que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por enseñarme este espacio y por compartir conmigo
esta iniciativa y dejarme participar. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto.